Buenas, ¿cómo están? Les cuento, les traigo en este caso un video resumido, ¿sí? La idea es hacerlo como bien introductorio de lo que son el teorema del seno y el teorema del coseno y cómo utilizar cada uno de estos teoremas. En realidad no el cómo, sino por qué, ¿sí? Hay otros videos en el canal donde explico, hago un ejemplo sobre cómo utilizar el teorema del seno y cómo utilizar el teorema del coseno, pero quería justamente insistir en esto de cuándo uso teorema del seno y cuándo uso teorema del coseno, que para mí, por lo menos en mi experiencia dando clases, en los grupos que yo más o menos vengo trabajando, el principal problema es ese. No una vez que saben qué fórmula usar, resolverla, sino saber justamente cuál de las fórmulas tienen que usar y por qué. Teorema del seno y teorema del coseno se utilizan cuando ya estoy en un triángulo de este tipo que no tiene un ángulo recto y por lo tanto no puedo usar seno, coseno y tangente, que es para los triángulos rectángulos. Entonces tengo que pasar a teorema del seno o teorema del coseno. Generalmente es tema del último año de secundario, puede variar según el colegio, darse un poco antes o no. Vamos a ver por dónde empiezo. Antes que nada, tengo un triángulo así, fíjense las letras que utilizan los teoremas A, B y C en mayúscula en los vértices con este simbolito del ángulo. Le pueden llamar gorrito, no sé, el nombre que ustedes quieran, el arco que le ponen arriba. Lo importante es que sepan que eso simboliza que es el ángulo. Este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C, ¿sí? Y cruzado de manera opuesta a eso tengo que poner la misma letra pero en minúscula que va a representar el lado. Si tengo el ángulo A acá, enfrente va a estar el lado A. En minúscula simbolizo este lado. Si este es el ángulo B, este va a ser el lado B, esta medida. Si acá tengo el ángulo C, este va a ser el lado C. ¿Sí? En minúscula ahí me quedó medio grande. Ahí está, ¿sí? Para diferenciarla de la mayúscula que es la C. Eso es lo primero que tengo que hacer antes de pensar en nada, ¿sí? Siempre tienen que poner A, B y C mayúscula en las esquinas, en los vértices que van a representar también los ángulos, como les decía, y cruzado las letras, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Depende de qué datos conozcan, qué fórmula van a usar. Vamos a suponer que nosotros acá conocemos el ángulo A, que es 30 grados, ¿sí? Esto suponiendo, y que conozco el lado C, que es 5 centímetros, y el lado B, que es 6 centímetros. ¿Sí? Supongamos que esos son los datos que nosotros, el profe nos dio en una situación problemática o en un triángulo que nos haya dibujado en algún trabajo práctico, lo que sea. Lo primero que yo aconsejo es identificar los datos. ¿Sí? Si ya están cancheros, cancheras, por ahí esta parte de anotar los datos se la van a saltear, pero mi consejo igual es que los anoten. Acá tengo el ángulo A, que es 30 grados, el lado B, que es 6 centímetros, y el lado C, que es 5 centímetros. ¿Sí? Esos son los datos, es decir, lo que yo sé cuánto mide de este triángulo, cómo se los haya dado, como les digo, el profe, la profe. Conozco un dato de A, un dato de B y un dato de C. Cuando pasa esto, que yo tengo un dato de cada letra y ni siquiera conozco dos ángulos, que ya vamos a ver que con la medida de dos ángulos podemos calcular el tercero con esta regla de los 180 grados, incluso conviene hacerlo siempre, no me quiero meter ahí. Si ustedes tienen un dato de cada letra y no conocen nada más del triángulo ni pueden hacer ningún otro cálculo, están trabados ahí, eso quiere decir de que ustedes sí o sí tienen que usar el teorema del coseno, ¿sí? Cuando tengo un dato de cada letra hay que usar el teorema del coseno y en este caso lo usaríamos para calcular la A. ¿Qué pasa con el teorema del coseno? El teorema del coseno son tres fórmulas, a simple vista te dicen, son tres fórmulas larguísimas, un quilombo, acá tengo una letra, de este lado un chorizo gigante, bueno, no. Son tres fórmulas, pero en realidad es la misma, ¿sí? Fíjense, mírenlas bien, con detenimiento en su momento, pero es la misma, pero cambiando el orden de las letras. Si tiene la A afuera, acá adentro van B y C más el ángulo A. Si tiene la B afuera, van A y C más el ángulo B. Y así, acá tengo la C afuera, entonces se combinan A y B.
es la misma, ¿sí? Es la misma fórmula, pero cambiando el orden, digamos, de las letras que están. La que está afuera, a la izquierda del igual, y la que está adentro. Yo digo afuera, me refiero a estas que están acá. ¿Sí? No es que están acá en ningún lado. Esta es de la fórmula. Si tengo, volviendo atrás, un dato de cada letra, sé que tengo que usar teorema del coseno. ¿Cómo sé cuál de estas tres usar? Y me tengo que fijar el lado. Lo más fácil, lo que yo recomiendo es fijarse el lado, que si están trabajando en un problema seguramente les va a pedir calcular este lado, y si no, en este caso no les queda otra que arrancar calculando ese lado. Ese lado es el A, entonces voy a elegir la primera formulita, la que arranca con el A cuadrado abajo. Si ustedes hubieran tenido como dato el ángulo B y conocieran estos dos lados y faltaría el lado B, arrancarían con la que tiene el B afuera, ¿sí? Y de la misma manera con el C. Eso es para utilizar el teorema del coseno, ¿sí? El teorema del coseno funciona de esa manera. Simplemente tengo que ver, ubicar bien las letras, cuáles son los datos. Una vez que tengo los datos, saber si tengo una letra de cada tipo, un dato, digamos, de cada letra, voy al teorema del coseno y me fijo qué lado tengo que calcular para saber cuál de las tres utilizo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo diferente. Vamos a hacer un ejemplo donde ustedes vean según qué datos tengo, si tengo que usar otra fórmula. Vamos a borrar acá también. Ahí está. Supongamos que ustedes conocen el ángulo A, ¿sí? Pero que el lado A también lo conocen. Que valga, no sé, 4 centímetros. ¿Sí? Y que conocen, supongamos, el ángulo C, que sea 65. ¿Sí? Tenemos un ángulo, otro ángulo acá y este lado. ¿Qué hacemos? Vamos a anotar los datos. ¿Cuáles son los datos acá? El ángulo A, 30 grados. El ángulo C, 65. Y el lado A, que es 4 centímetros. ¿Sí? Antes de ver qué teorema uso y por qué, me gustaría hacer un paréntesis con esto de qué pasa cuando tengo dos de los tres ángulos. Acuérdense, lo deben haber visto hace varios años seguramente si ya están viendo esta fórmula, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, de cualquier triángulo, siempre suma 180 grados, ¿sí? Entonces, puedo sumar estas dos y ver cuánto me falta para llegar a 180. Puedo agarrar, si tengo dudas, la calculadora y le resto 30 a 180, le resto 30 y le resto 65 y me da. Eso lo hacen como ustedes quieran, ¿sí? En este caso a mí me daría que esto, si tengo 95, para que me dé 180, este lado me iría 85, ¿sí? Tengo la medida de los tres lados y lo agregan acá por las dudas. De los tres ángulos, perdón. Lo agrego acá, que es 85 grados. Sí, se me hace un poco de lío por ahí, ángulos, lados, si se entiende si voy señalando más o menos. Conozco los tres ángulos y el lado A. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran acá, ya no tienen, como en el ejemplo anterior, un dato de cada letra, sino que pasa algo diferente, que es que de la letra A conocen los dos datos. Puede ser de la letra A, de la letra B, cualquier letra según los datos. Siempre depende de los datos que tengan en el problema. Pero lo que le tienen que prestar atención es que en este caso a la letra A conocen el ángulo, ¿sí? Le conocen el ángulo y el lado. Se repite, en ese sentido, entre comillas, se repite una letra en la que yo conozco el ángulo y el lado. Cuando esto pasa, es cuando yo puedo utilizar el teorema del seno, ¿sí? Si cuando yo anoto los datos, resumiendo, vamos de vuelta, si cuando yo anoto los datos encuentro una letra de la que conozco el ángulo y el lado, y seguramente van a conocer algún otro dato, pero esa repetición ya hace que yo pueda usar el teorema del seno. Si esto no se da, el caso que vimos anterior,
anoto los datos y tengo un dato de cada letra, no me queda otra que utilizar el teorema del coseno, sabiendo cuál elijo, que ya vamos a ver también, va a haber un video donde está detallado, ejercitado mejor el teorema del coseno y vemos por qué elijo una fórmula u otra, según como me convenga. En este caso, decíamos, se repite teorema del seno, no se repite un dato de cada letra, teorema del coseno. Espero que se haya entendido, ya les digo, va a haber video con cada uno de los teoremas, un video con el teorema del seno, con el teorema del coseno, explicados como ejemplo, y también la idea es subir con problemas, pero bueno, voy a ir haciendo a poco, lo voy haciendo por ahí en la medida en que tengo tiempo. Ahora con tema coronavirus tengo un poco más de tiempo, pero bueno, se complica por ahí igual. Queda esto explicado. Cualquier duda, comentan abajo, piden, siempre digo lo mismo. Si tienen algún ejercicio en particular que no sale, me quieren consultar para resolverlo. Si tengo tiempo, hago un video, si no de alguna manera doy una mano. La idea de mis videos es que puedan, por ahí, sobre todo quienes no pueden acceder económicamente más que nada, o por cuestiones de tiempo, de laburo, a un profesora particular, que puedan ir viendo estos videos y más o menos introduciendo un poco, sacándose algunas dudas en cada uno de los temas y darles una mano con eso. Abrazo y muchísimas gracias.